Muy buenas tardes, amados hermanos. Debido a la pandemia del coronavirus, hemos tenido que suspender las actividades de nuestra iglesia. Sin embargo, hoy que es el Día del Señor, queremos meditar en su palabra, porque su palabra siempre tiene un mensaje oportuno para nuestras vidas. Y hoy queremos meditar en la palabra de Dios para que ella nos alimente, nos llene con su sabiduría y que podamos así seguir adelante aún en medio de los problemas que nos aquejan aquí en San Diego y en todo el mundo también. He intitulado a mi mensaje de esta tarde Sirviendo a Cristo y a nuestros semejantes conforme a la voluntad de Dios. Y dice así: en Filipenses 4:13, la palabra de Dios nos dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta debería ser nuestra convicción al estudiar la palabra de Dios. A veces vemos las enseñanzas bíblicas como prácticas ideales, pero al mismo tiempo inalcanzables, o en otras palabras, irreales. Es verdad que como simples seres humanos no tenemos la capacidad de llevar al terreno de la práctica lo que Dios nos enseña en su palabra. Pero recordemos que como cristianos Dios nos ha dado su Espíritu Santo, el cual nos capacita para poder hacer todas las cosas que Dios desea que hagamos. Hay dos pasajes en la Biblia muy interesantes sobre este tema. Uno está en Filipenses 4, versículos 10 al 13, y el otro está en Colosenses, el capítulo 3, del 18 al 24, que a la letra dicen así: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en Colosenses 3, 18 al 24 leemos también: casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Para poder aplicar esos versículos a nuestra vida, mis hermanos, necesitamos primero hacer la exégesis de estos pasajes bíblicos, es decir, analizarlos para saber su significado exacto en su contexto histórico. En Filipenses 4:13 leemos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este versículo es uno de los más favoritos entre los cristianos de hoy. Sin embargo, aunque es tan repetido
y citado generalmente se usa fuera de contexto y se le da un significado erróneo. La mayoría de las personas piensan que el pasaje afirma que para el cristiano no hay ninguna cosa imposible, ya que cuenta con la presencia y el poder de Cristo. Pero, aunque eso es cierto, el apóstol está hablando en otro sentido. Cuando analizamos el contexto de este versículo, nos damos cuenta que el apóstol Pablo está hablando de su situación económica y cómo ha tenido que aprender a contentarse sin importar la situación. En Filipenses 4:11, la segunda parte dice: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. En otras palabras, este versículo nos enseña que al servir al Señor podemos experimentar toda clase de situaciones, tanto buenas como malas. El apóstol Pablo entonces pasa a detallar su propia situación. En el versículo 12 lo dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Los hermanos filipenses habían estado ayudando al apóstol Pablo en su sustento, pero por algún motivo dejaron de hacerlo. Aparentemente sin querer y debido a las circunstancias, pero luego reanudaron la ayuda, por lo que el apóstol Pablo estaba muy agradecido. En Filipenses el capítulo 4 y verso 10 dice así: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Es en este contexto que el apóstol Pablo exclama: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin duda, este pasaje es totalmente pertinente a nuestra realidad presente. Cuando muchos estamos siendo afectados por la situación económica actual en los Estados Unidos y en el mundo entero, que está en crisis por el coronavirus. La población ha entrado a un estado de pánico y los alimentos comienzan a escasear, así como el agua de tomar y los artículos de primera necesidad. La palabra de Dios sigue cumpliéndose al pie de la letra a nuestra vista, pero los hombres continúan aferrándose a su incredulidad. Es importante el aprender a contentarnos como cristianos, cualquiera que sea nuestra situación, sabiendo y confiando de que Dios siempre añadirá todo lo que nos haga falta, si primero buscamos su reino y su justicia, como Él nos lo promete. Podemos tener, como el apóstol Pablo, abundancia o padecer necesidad. Podemos experimentar satisfacción o hambre. Podemos pasar por tiempos de salud o de enfermedad. Podemos tener empleo o desempleo. Podemos pasar por tiempos de alegría o de sufrimiento. Podemos experimentar seguridad o angustia. Podemos tener éxito o fracaso. Podemos tener victoria o derrota. Podemos experimentar ganancias
o pérdidas. Podemos pasar por tiempos de paz o tiempos de guerra. Pero en todo debemos dar gracias, mis amados hermanos. Como dice en 1 Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Eso es poderlo todo en Cristo que nos fortalece. Qué importante es recordar que ante cualquier adversidad, no importa qué tan grave ésta sea, Cristo está allí fortaleciendo nuestra fe, nuestra vida y nuestro carácter para enfrentarla con decisión y sin temor, con la seguridad de que en Él tendremos la victoria. Recordemos que Dios protegió a su pueblo en medio de las plagas de Egipto. Protegió a su pueblo del odio de Amán en el tiempo de la reina Esther. Protegió a su pueblo de las intenciones malvadas de Balac, que había mandado a Balaam a maldecir al pueblo. Protegió a su pueblo en las diferentes guerras contra los filisteos. Protegió a su pueblo de la invasión de Sennacherib, etc. En esta última historia, por ejemplo, destaca la presencia y la preciosa oración que el rey Ezequías elevó al Señor cuando la invasión de Sennacherib, el rey asirio, era inminente. Veamos lo que dijo el rey Ezequías. Dice en Isaías 37, del 15 al 20. Entonces Ezequías oró a Jehová diciendo: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira. Y oye todas las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Ciertamente, oh Jehová, los reyes de Asiria destruyeron todas las tierras y sus comarcas, y entregaron los dioses de ellos al fuego, porque no eran dioses, sino obra de manos de hombre, madera y piedra. Por eso los destruyeron. Ahora pues, Jehová, Dios nuestro, líbranos de su mano, para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová. Y también, mis hermanos, destaca la forma poderosa y maravillosa como nuestro Dios le contestó al rey Ezequías. En Isaías 37, del 36 al 38, dice: y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue e hizo su morada en Nínive. Y aconteció que mientras adoraba en el templo de Nisroch, su dios, sus hijos Adramelech y Sarecer le mataron a espada y huyeron a la tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esaradón, su hijo. Oremos, pues, también nosotros al Señor con todas las fuerzas de nuestra alma, recordando su promesa: clama a mí y yo te responderé. Y ahora, déjame preguntarte, mi hermano, déjame preguntarte, mi hermana, ¿cuál es tu situación?
Puedes decir como el apóstol Pablo que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y en Colosenses 3:23 leemos: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. El contexto de este pasaje está hablando sobre las relaciones humanas. Qué difíciles suelen ser las relaciones entre los seres humanos, sobre todo las mencionadas en este pasaje. Por ejemplo, está la relación mujer-marido. En Colosenses 3:18 dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. La sujeción de la mujer a su marido ha sido mal interpretada. Dios con esto no enseña que la mujer es una esclava del hombre, ni autoriza al hombre para abusar, pisotear y maltratar a su mujer. La Biblia habla de un liderazgo del hombre, un liderazgo responsable, amoroso y comprensible, exactamente como el liderazgo de Cristo sobre su iglesia. Y también enseña que así como el hombre es la cabeza de la mujer, Cristo es la cabeza del hombre. Así que en la medida que el hombre esté dispuesto a someterse a Cristo, es justamente en la medida que puede esperar que su mujer se le sujete. Pero también habla de la relación marido-mujer. En el versículo 19 dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. El amor a la mujer representa el amor a nosotros mismos, pues la Biblia dice que el que ama a su mujer, a sí mismo se ama, por cuanto ya no somos dos, sino una sola carne. Pero aquí se añade que no seamos ásperos con ellas. Muchos maridos suelen ser ásperos con sus esposas, es decir, groseros, irrespetuosos, dominantes, hirientes. Quien así sea, está muy lejos de entender las enseñanzas de Dios. Se nos habla en tercer lugar de la relación hijos-padres. En Colosenses 3:20 dice: hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Tristemente, hemos llegado al tiempo cuando vemos a muchos hijos riéndose de las órdenes de sus padres, de sus maestros, del gobierno y hasta de Dios, influenciados por el relativismo o moral de situación. Pero aunque el joven y la señorita cristianos sean tildados de anticuados o de tontos por sus compañeros mundanos, deben obedecer a sus padres en todo, si quieren agradar al Señor. La rebeldía de los hijos contra sus padres es la evidencia que muestra con claridad que esos hijos no han conocido realmente a Cristo como el Señor y Salvador de sus vidas. Y se nos habla de la relación padres-hijos también. En el versículo 21 añade la palabra: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Exasperar significa causar irritación o enfado. No te burles de tus hijos. No les digas: eres un tonto, eres un burro, eres un bueno para nada, eres un fracasado. No te burles de tus hijas. No les digas: chamaca fea, eres una inútil, eres una cochina, eres una loca. Recuerda que los padres cristianos siempre hablarán y corregirán a sus hijos con amor, con respeto
y en la disciplina y amonestación del Señor. Y por último se nos habla de la relación siervos-amos. En el versículo 22 en Colosenses 3 la Biblia dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Hoy día ya no hay siervos, pero hay trabajadores. Si tú eres un trabajador, recuerda hacer tu trabajo como si Dios mismo fuera tu patrón, pues tu forma de trabajar será el testimonio más excelente que darás a tu patrón y a todos tus compañeros de trabajo. Entonces, la base de toda relación humana debe ser el pensar en el Señor y hacer las cosas de corazón como para el Señor y no para los hombres. Como dice en el versículo 23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Haciendo esto, no solo conseguiremos que nuestras relaciones interpersonales sean buenas, sino que además recibiremos la recompensa de la herencia, sabiendo que del Señor recibiré la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Qué interesante. Una de las cosas que más me ha impactado es escuchar en las noticias que ahora que la gente se está quedando en casa, en algunos países ha crecido el número de divorcios. ¿Por qué? Porque los cónyuges, al estar juntos las 24 horas ahí en la casa con los hijos, en lugar de estar en armonía, en lugar de estar contentos, en lugar de estarse dando amor, en este tiempo tan difícil que vivimos, empiezan a pelear, empiezan a discutir y muchos deciden divorciarse. Eso es increíble, pero así es como está pasando. Entonces recuerda, tú trata a los demás como si estuvieras tratando a Dios mismo. ¿Cuántos problemas nos evitaríamos si al relacionarnos entre nosotros y con nuestros hermanos en Cristo pensáramos que todo lo que hacemos por ellos lo estamos haciendo para nuestro Señor? En el versículo 24, la palabra de Dios nos dice que a Cristo el Señor servimos. Es decir, que al relacionarnos con los demás y aún al enfrentarnos a situaciones difíciles, como el apóstol Pablo, debemos como cristianos tener una actitud de servicio. Servirnos por amor los unos a los otros debe ser nuestra meta, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor y Maestro, quien no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Qué hermoso que podamos decirle al Señor: puedo hacer todas las cosas, Señor, porque tú me fortaleces. Y porque cuando las hago de todo corazón, como para ti, mi precioso Jesús. Hermanos, hermanas, que el Señor les bendiga, que les ayude en cada una de las necesidades de su propio hogar. Y vamos a orar en esos momentos, pidiendo a Dios su bendición por nuestros hogares. Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu bendita palabra. Te damos las gracias porque siempre tiene un mensaje oportuno para nuestras vidas. Ahora quiero pedirte por cada familia de nuestra iglesia, que tú, Señor, seas quien los guarde, que tú, Señor, seas quien los defienda, Padre, quien los proteja de esta infección que anda por donde quiera.
que ellos, Señor, puedan tener paz y contentamiento, y que no les falte el alimento, el abrigo y todas las cosas que necesitamos para subsistir. Permite que cuando tengamos la oportunidad podamos compartir de tu palabra con otros que nos rodean, y que con nuestros actos, Señor, haciéndolos como para ti, no para los hombres, podamos, Señor, demostrar que tú estás con nosotros. Y contentándonos con nuestra situación, Señor, podamos demostrar que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante. Y bendícenos el resto de esta semana, Señor. Sé con los que han estado enfermitos, Padre Santo. Sé con la familia Valdés, que esta semana perdieron a nuestro hermano Cipriano. Consuélalos, confórtalos y ayúdanos a seguir adelante, Señor, y a seguir los pasos y el ejemplo de este siervo que se ha ido de entre nosotros. Y así te pido por cada familia, por cada niño, por cada joven, por cada hermana y hermano de la iglesia, y por todos nuestros hermanos de nuestras demás iglesias, por los alumnos del seminario y por todo tu pueblo en el mundo entero, Señor. Bendícenos y pon una mirada de compasión en este mundo, Señor. Te pedimos que quite, Señor, ese virus, esa infección que está matando tanta gente, Padre Santo, y que podamos saber esperar en ti y en tus promesas. Sabemos que todo esto es parte de tu plan de los últimos tiempos. Ayúdanos, Señor, para estar firmes en ti. En el nombre precioso de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Reciban saludos, hermanos, de la familia pastoral, de mi esposa, la hermana Argelia, de un servidor, y esperamos ambos que todos estén contentos y que estemos todos con fe y esperando en nuestro Dios. Muchísimas gracias. Dios les bendiga.